Solo estamos dando unos minutitos para que todos puedan conectarse. ¿Cómo les fue con su tarea, con su trabajo? ¿Todo bien? Amén, hermana, todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Todo bien, bendito Dios. Así, pues la tarea, como algunos me estaban preguntando, no era precisamente que deben de evaluar a alguien, sino que pues es un ejemplo, ¿verdad? Cómo se debe de hacer una evaluación para cuando se llegue el momento de que ustedes puedan evaluar. A alguien, ¿verdad? Ya sea algún supervisor, pastor, como lo decía ahí en la evaluación, ¿verdad? Por esa razón dejamos ese ejercicio de esa manera. Quiero comentarles que, pues, ustedes ya tienen su primera clase, ya tuvieron su primera tarea. Eh, Todavía les va a faltar 3 tareas más que vamos a ir desarrollando en el transcurso de las semanas. Y como un examen final, ¿verdad? Ya sería la última clase que les daríamos las indicaciones para este examen final. De igual manera, su asistencia tiene un valor de un punteo, ¿verdad? La asistencia de todos los domingos que ustedes puedan conectarse. Por eso vamos a estar tomando la asistencia cada día de clase. El día de hoy vamos a estar tomando la asistencia al final de la clase por la razón de que hay algunos que les cuesta conectarse al principio y por esa razón pues lo vamos a hacer al final de la clase, ¿verdad? Todos sean bienvenidos a esta clase número 2 que es Teología Pastoral 2 y creo que ya algunos están finalizando su diplomado con este curso. Y creo que otros pues les van a faltar unos cursos, pero de igual manera sigan adelante, sigan estudiando, que todo esfuerzo tiene su recompensa más adelante. Vamos a estar orando para así dar inicio a esta clase y que sea Dios nos permita que todo lo que hablemos pues sea de bendición, ¿verdad? Para cada uno de nosotros y en algo nos va a ayudar. Oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar ya reunidos para llevar a cabo lo que es la clase de este día, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, para cada uno de los hermanos de los alumnos que ya están presentes, Señor, que de algo esta clase pueda ser de bendición. Te damos gracias por todo lo bueno, por tus misericordias y maravillas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, creo que se siguen conectando. Em, bueno, en el transcurso de la clase, pues espero que se conecten los que aún faltan, ¿verdad? Vamos a iniciar donde nos quedamos. La clase pasada fue en el ministerio de la iglesia local, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando el día de hoy, ya que la clase pasada estuvimos hablando de los ministerios translocales. Voy a hacer una pregunta, así para quien quiera contestarla. Em, ¿Cuántos ya están leyendo el libro o los libros? Porque vemos que son 3 libros, ¿verdad? Los que ustedes tienen que leer. ¿Cuántos ya los están leyendo? ¿Cuántos ya los comenzaron a leer? Todavía no. No han iniciado ninguno de los 3. Los 3 tienen una información muy, muy importante que les va a ayudar, ¿verdad? Y tal vez es algo monótono este curso por la razón de que solo nos toca pues leer, repasar las lecciones, porque de igual manera como lo explicaba en la clase pasada,
no podemos agregarle más de lo que ahí nos dice. Entonces lo que nos queda es leerlo, ¿verdad? Entonces yo he tratado con las diapositivas de hacerlo de una manera que no sea tan monótono, ¿verdad? Y no canse, que solo estar viendo la lectura y que yo les vaya leyendo lo que ustedes miran en su pantalla. Es algo monótono y que cansa, ¿verdad? Pero de igual manera es necesario porque el curso es así, ¿verdad? Voy a iniciar, voy a compartirles acá una presentación. Sí, sí logran ver la pantalla, hermanos. Sí, hermana. Sí, Amén. hermana, amén. Muy bien. Entonces, continuamos ahí con lo que es nuestro manual para el ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía, en lo cual el curso lleva el nombre de Teología Pastoral 2, ¿verdad? Ese es el nombre de este curso, Teología Pastoral 2. Y ustedes ya tienen ahí los libros que les envié, lo que es el libro de los estatutos de la iglesia acá en Guatemala y también el otro libro que es la institución sobre el matrimonio, una institución bíblica sobre el matrimonio. Pero el curso es este libro, Manual de Normas para el Ministerio, Teología Pastoral 2. Ese es el curso. Entonces, la clase pasada vimos el trabajo o las responsabilidades del supervisor. Estuvimos hablando sobre ello, la responsabilidad de los supervisores. Y pues ahora vamos a ver lo que son el ministerio de la iglesia local, ¿verdad? El ministerio de la iglesia local. Y como primer punto ahí tenemos lo que dice organizando una nueva iglesia local, ¿verdad? Eso sería el primer punto. Organizando una iglesia local. Solo deme unos segundos, voy a mover esto acá. Ahí estamos. Después que un área nueva ha sido evangelizada y las personas se han familiarizado con la iglesia a través de sus doctrinas, enseñanzas, eh, prominentes y normas bíblicas de elegibilidad para la membresía, el ministro encargado debe llegar a una conclusión acerca de la conveniencia de organizar una congregación local, organizando una nueva iglesia. Acá dice que hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuanto a poder organizar una nueva iglesia, porque como nosotros sabemos, antes de que la iglesia sea organizada, pues se le llama campos, ¿verdad? Nosotros le llamamos campos, lo que es dentro de nuestra iglesia, de nuestra denominación, Iglesia de Dios de la Profecía, le llamamos campos. Pero luego hay algunas consideraciones que se toman en cuenta cuando ya la iglesia pues ya está lista para que pueda ser organizada. Algunas consideraciones que deben tenerse. Tenemos, número uno, la fortaleza o debilidad de la nueva iglesia de ser organizada con los miembros. O sea, acá podemos ver una de las consideraciones es si nosotros tenemos que ver sus fortalezas y sus debilidades para poder organizar esa iglesia. Hay algunos requisitos que podemos ver en los cuales son si la iglesia pues está capacitada o el campo está capacitado, ¿verdad? Ya para hacer fungir como iglesia, ya que como iglesia conlleva muchas responsabilidades. Entonces, todo eso
es lo que nosotros tenemos que considerar. También otra consideración sería em, proyecciones para el crecimiento futuro, ¿verdad? En vista de la población o de la comunidad que tenga hacia la iglesia. Es decir, eh, se puede hacer un sondeo, ¿verdad? En la comunidad. ¿Qué tal la comunidad? Pues está, ¿le parece esa iglesia? Que puede hacer una iglesia, lo que es un campo, puede hacer una iglesia. Entonces, esas son algunas consideraciones que se podrían tomar. También tendría que haber la disponibilidad de un edificio, ¿verdad? O ahí en el libro dice edificio, pero nosotros sabemos lo que es una iglesia, ¿verdad? Un templo, como le llamamos, una casa. Esa sería otra de las consideraciones también que deberían tenerse, ¿verdad? Si el campo ya cuenta con una casa, con un lugar propio, ¿verdad? Ya está construido lo que es el templo, entonces sería otra consideración. También tenemos que tomar en cuenta el consejo de supervisores, que los supervisores puedan aconsejar, ¿verdad?, a las personas del campo, que si realmente ese campo ya está listo para ser considerado para formar ya como una iglesia establecida. Esas serían algunas de las consideraciones que debemos de tener. Luego también vemos acá procedimientos de organización. Los procedimientos de organización. Primero vimos que es las consideraciones. Como inciso B, tenemos los procedimientos de organización. ¿Qué procedimientos lleva para que el campo pueda ser organizado ya como iglesia? Dice, hay que asegurarse de contar con una persona capacitada para que sea el líder, ¿verdad? También en el procedimiento, cuando se haga este procedimiento, se deben de conocer lo que son las enseñanzas primordiales de nuestra iglesia, en lo que somos, lo que creemos, podría entrar la declaración de fe, las verdades bíblicas, todo esto sería muy importante en el procedimiento de organización. También cuando se haga este procedimiento en una junta, el moderador, ya sea el supervisor, tiene toda libertad de poder proceder a administrar el pacto de membresía a todas las personas que deseen hacerse miembro de esa nueva iglesia, porque recordemos que estamos hablando de la organización de la iglesia. Entonces, dentro de ese procedimiento, pues el supervisor puede administrar lo que es el pacto, ¿verdad? A todos los que estén dispuestos a poder ser miembro de la iglesia. En ese procedimiento de organización, cuando se lleve a cabo ese servicio, también el supervisor que llegue a organizar la iglesia tiene toda la libertad también de poner o nombrar un secretario y un tesorero de la iglesia, ¿verdad? O también puede ser otros oficiales de la iglesia. Ahí ya depende de la situación local de cada iglesia y de la disponibilidad que tengan las personas para poder servir. Eso es uno de los procedimientos que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque es importante hacer todo este procedimiento. Como inciso, o sea, tenemos síndicos de la iglesia local. El papel de los síndicos de la iglesia local está compuesto directamente por decisiones acerca de su autoridad y selección. Tenemos en número 1, autoridad, siendo que ciertas necesidades relacionadas con el registro
de las propiedades de nuestra iglesia son apremiantes en algunos lugares, recomendamos que la asamblea adopte la siguiente resolución. Acá, en lo que es la autoridad, necesitamos ver las necesidades, ¿verdad? Relacionadas con el registro de las propiedades de nuestra iglesia. Entonces, en esta autoridad, pues, en algunos lugares recomendamos que la asamblea adopte la siguiente resolución. Tenemos, por cuanto un grupo de abogados competentes ha recomendado que se mencionen específicamente las autoridades reconocidas. También resuélvase que los síndicos que retengan el título de propiedad de las iglesias locales para la Iglesia de Dios de la Profecía, con sus oficinas internacionales en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, sean seleccionados por la iglesia local en conferencia de negocio. Tenemos ahí también como número 2, la selección y mantenimiento. Se deberá ser diligente en la selección y preservación de los síndicos de la iglesia local, ya que ellos estarán encargados de retener los títulos de las propiedades locales. Serían los síndicos los que sean elegidos como síndicos, los encargados de tener los títulos de las propiedades locales, hasta que se haga el procedimiento debido para que esos títulos, ¿verdad?, sean enviados a la Oficina Nacional. También dice que se le recomienda que se le confiera atención a estos asuntos. Se pueden llevar a cabo la atención de estos asuntos anualmente, ¿verdad? En las sesiones que la iglesia tenga. Inciso D, escritura de las propiedades de la iglesia. Dice que esto fue adoptado en una asamblea anual de la Iglesia de Dios de la Profecía que se hizo en Cleveland, Tennessee. Fue en septiembre, en los días 10 al 16 de 1963, donde se consideró lo siguiente. Dice, por cuanto un grupo de abogados competentes ha recomendado que se mencionen específicamente las autoridades reconocidas para representar a la iglesia a fin de evitar complicaciones que surjan. En el inciso E tenemos la incorporación. Dentro de la incorporación de este inciso, pues, los archivos, dice, contienen en relación a la incorporación de la iglesia local. En muchos casos, la incorporación simplifica las transiciones de negocios de las iglesias locales y las naciones. Ha sido traído a nuestra atención que algunas iglesias locales se están incorporando sin el conocimiento de la oficina nacional, regional o estatal, y posiblemente que están convirtiendo independientes en sus operaciones locales. Por esta razón, se adoptó la resolución que las iglesias locales deben obtener el consentimiento del supervisor nacional, regional, estatal, antes de incorporarse. El supervisor debe trabajar con la iglesia local para crear los artículos de incorporación, ¿verdad? Entonces, todo esto fue necesario, ha surgido, como lo que ya les mencionaba, surgió por las necesidades, ¿verdad? Que se vieron algunos casos, ¿verdad? Estas necesidades, y por eso fue necesario. Tenemos ahí en lo que son su libro, usted lo va a encontrar, ¿verdad? Si usted puede imprimir el libro o tenerlo en digital,
En la página 55 del libro, pues encontramos lo que son estatutos enmendados de Iglesia de Dios de la profecía. En estos estatutos que a continuación vamos a leer, pues son enmendados, dice que se hizo pues su arreglo específico para cada uno de los estatutos. Recuerde que esos estatutos que vamos a ver son a nivel general o internacional. Ahora, los estatutos de la Iglesia Nacional es el otro libro que usted ya tiene, ¿verdad? El que enviamos la vez pasada. Artículo 1, nombre y oficina principal. Eso es el nombre de esta corporación, que es Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Verdad? Ese sería el nombre de la corporación. Y la oficina principal de la corporación está ubicada en Cleveland, Tennessee. ¿Verdad? Ahí tenemos ubicada la corporación, ¿verdad? La oficina. Nosotros hoy en día creo que todos los que pertenecen a la iglesia conocen o han escuchado de lo que es el campo, los campos del bosque, ¿verdad? Donde están las oficinas internacionales. También se le llama, bueno, siempre anteriormente se le llamaba el cuartel, ¿verdad? General, Campos del Bosque, donde pues están las oficinas generales. Artículo 2. Los directores, dice. Los poderes corporativos de la iglesia recaen en una junta directora. Siempre debe de haber una junta directora que consiste de al menos 3 miembros. Los miembros de dicha junta son supervisor general, y que fue seleccionado por el Presbiterio Internacional y confirmado en la Asamblea Internacional. Los presbíteros generales seleccionados por el Presbítero Internacional y afirmados por la Asamblea Internacional. La duración del cargo para un miembro de la Junta será en una asamblea internacional hasta la otra. También si hubiese una vacante en el cargo de supervisor general, dicho cargo queda vacante hasta que se seleccione y se confirme un nuevo supervisor. También si se produjera una vacante por un miembro que haya sido seleccionado por el supervisor general, el supervisor general seleccionará a otra persona para este cargo. De igual manera, algunas de las consideraciones son para los directores que la Junta puede hacer controles e incurrir en deudas para el beneficio de la iglesia. La Junta puede autorizar al presidente o al tesorero a firmar un pagaré, contrato u otro compromiso que sea necesario para adquirir un préstamo para la iglesia. También la Junta designará a los depositarios de los fondos de la iglesia. Artículo número 3, que son los miembros. Los miembros de la iglesia son aquellas personas que han aceptado el pacto de la iglesia, como los miembros que pertenecen a la iglesia que pertenecemos. Sabemos que para poder pertenecer y para ser miembros de la iglesia es necesario realizar un pacto de membresía. Entonces, estas personas que realizan el pacto de membresía son los que pasan a ser miembros de la iglesia. El presidente o secretario u otro funcionario de la iglesia anunciará la asamblea en armonía con la práctica de la iglesia
en el pasado. Un miembro puede actuar en persona o mediante un delegado siguiendo el procedimiento establecido por la iglesia. Tenemos el artículo número 4, que son los funcionarios. Los funcionarios, tenemos que el supervisor general, el cual es seleccionado por el Presbiterio Internacional y confirmado por la Asamblea Internacional, será el presidente de la Junta, nombrará al secretario y puede nombrar a un presbiterio general para desempeñar las funciones del presidente en caso de ausencia. Artículo número 5. El sello de la corporación. La corporación dice que debe de tener un sello oficial, ¿verdad? Eso es muy conocido para todos, el sello oficial para cada corporación, y el de nosotros sería pues el sello de la Iglesia desde la profecía. Artículo número 6, la disolución. Es la junta que transferirá los bienes de la iglesia según lo autorizado por la Carta de Incorporación y la Ley de Corporaciones. Artículo número 7. Enmiendas o estatutos. La Junta puede enmendar los presentes estatutos en la reunión efectuada tras la Asamblea Internacional o una reunión interina. Estos serían los estatutos, pues, que tenemos, que fueron enmendados, ¿verdad? Los que ya leíamos. Entonces, quiero ver si están presentes, hermanos, si alguien tiene un comentario o una opinión con respecto a lo que ya hemos visto. Creo que ya se agregaron más hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Está todo bien hasta el momento, hermanos? ¿Vamos bien ahí? Amén, hermana, está bien. Bueno, Que sea un vamos. poco, le podemos escuchar ahí, no podemos conectar, que estaba muy recia el agua, pero ya ahorita sí escuchamos bien. Bueno, está bien. Sí, parece que está lloviendo por varios lugares, ¿verdad? Bueno, está bien. Hago esto. Solo Sí, Sí, estaba hermano. lloviendo bastante por acá, por la capital, está lloviendo duro ahorita. Ajá, está lloviendo mucho. Sí, así es. Muy bien, hermano. ¿Quién más iba a hablar, hermano? Ever. sí, no sé si todavía lo vamos a ver o no sé si aparece ahí, eh, si hay algún artículo o algún acuerdo que diga con cuánta cantidad de miembros ya se puede organizar una iglesia o cuántos miembros ya teniendo cierta cantidad de miembros ya se considera poder organizar una iglesia. No sé si está en el documento. Pueden ser 15 miembros, pero los 15 miembros tienen que ser de diferente familia, no una familia, porque a veces las familias son numerosas, ¿verdad? Por ejemplo, una familia tiene hasta 8 o 10 miembros, entonces ahí sí no se podría, ¿verdad? Porque sería la misma familia. Entonces, podrían ser 15 miembros, ya con 15 miembros, pero de diferentes familias. Es decir, que estamos hablando de muchas personas más, ¿verdad? Porque cada miembro con su familia, ¿verdad? Ya tiene muchas personas más ya para poder organizar la iglesia, ¿verdad? Sí, pues, bueno, va. Solo esa era mi duda. Muy bien, hermano.
¿Alguna otra intervención? Lo estamos haciendo así para que no se me vaya a aburrir ahí de tanta lectura. ¿Estamos bien ahí? ¿Otra intervención? Hermana, lo único que estaba viendo yo ahí es en las enmiendas a los estatutos, eh, que que tiene potestad la Junta para hacerlo después de una reunión o de una asamblea internacional. Lo, lo correcto acá en Guatemala es que pues esos estatutos o esas modificaciones sean sometidas a conocimiento de una asamblea general. Sin embargo, acá vemos que es la Junta la que tiene esa potestad. Entonces, es solo una observación porque a nivel nacional, acá en Guatemala, pues se debe someter a consideración o al escrutinio de una asamblea general. Ujú. Sí, muy bien, hermana Abimael. Por esa razón, creo que ahorita llegó a todas las iglesias la información de que se van a modificar los estatutos. De hecho, es hasta este día martes, creo que es, sí, martes 15, donde cada iglesia local puede enviar su acta, ¿verdad? Que donde los estatutos que están actualmente en Guatemala fueron leídos, entonces pueden leerlos en la iglesia y si hay alguna opinión o comentario de alguno de los miembros, pues eso puede ir en el acta para que ya la directiva nacional, ¿verdad? O el gobierno nacional de la iglesia, pues pueda tomar consideraciones. Ya en la convención, perdón, que tendremos a final de este año, se estará dando la modificación, ¿verdad? Entonces, sí es correcto como dice usted, hermano Abimael, así debe de ser, ¿verdad? Porque todos los acuerdos se llevan en conjunto, ¿verdad? Cuando hay una modificación de estatutos. Ahora, hay otras situaciones que no ameritan, ¿verdad? Tal vez una asamblea o una reunión, ¿verdad? Muy bien, hermano Abimael. ¿Alguien más tiene una intervención? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es desbandando una iglesia. Se escucha un poquito esto, ¿verdad? Se escucha así, pero vamos a ver lo que es desbandando la iglesia, a una iglesia. Tenemos ahí desbandando, dice, una iglesia local. Hermano Ever, léame ahí, por favor, lo que dice desbandando una iglesia local. Muy bien. Desbandando una iglesia local. Desbandar una iglesia local significa desorganizarla o considerarla como no existente, excepto en casos extremos. La iglesia deberá haber cesado sus operaciones antes de quedar oficialmente disuelta. Ajá. O sea que desbandar una iglesia lo que significa es desorganizarla, porque anteriormente vimos que decía organizando una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se organiza la iglesia? Ahora, para desbandar la iglesia, o sea que se desorganiza o se considera como no existente. Entonces vamos a ver cómo es que se puede desbandar una iglesia. Dice que el presbiterio no deberá desbandar ninguna obra que esté organizada y funcionando apropiadamente. O sea que si la iglesia está funcionando apropiadamente, no es necesario desbandarla o desorganizarla, ¿verdad? No, sino que de hecho dice que se desbanda una iglesia que no esté funcionando de la manera adecuada. Podría ser casos extremos. Bueno, hay muchos casos extremos
que podría ser, tal vez ya se luchó mucho, tal vez el lugar no amerita, ¿verdad? Donde la iglesia fue establecida, tal vez ya hubieron muchos problemas, entonces en casos extremos acá necesitamos hacerlo. Fíjese que yo vi una oportunidad, tuve la oportunidad en otro país de ver de que, no de la iglesia de acá de la profecía, pero sí tuvieron problemas muy serios, legales también, que pues hasta quemaron la iglesia, así por decirlo, el templo, ¿verdad? Lo quemaron. Entonces, en esos casos extremos, ¿verdad? Es que se puede desbandar una iglesia, ¿verdad? Cuando hay casos muy serios o ya sean casos legales también, ¿verdad? También dice el libro que ninguna iglesia debe de ser desbandada por otra persona que el supervisor nacional, regional o estatal debe tener el consentimiento del supervisor general. Para desbandar una iglesia, debe de tener el consentimiento de todos los supervisores. En total acuerdo, como decíamos, es un proceso, ¿verdad? Se deben de llevar a cabo reuniones, organización de cómo puede proceder esto de desbandar o no desbandar en una iglesia, porque es algo muy difícil también, ¿verdad? Desbandar una iglesia, porque, perdón, a veces cuesta mucho, ¿verdad? Lo que es organizar una iglesia para luego llegar y desbandarla o desorganizarla es una situación muy difícil, ¿verdad? Pero hay casos extremos que sí amerita poderlo hacer. Entonces, ese sería el procedimiento para desbandar una iglesia. ¿Sí, hermano Ever? Para poder desorganizar una iglesia, uno de los motivos o una de las razones podría ser no estar de acuerdo con las normas de la iglesia. Pues sería de estudiarlo porque no estar de acuerdo. ¿Cómo consideras tú? ¿Una persona o toda la iglesia consideras tú no estar de acuerdo? Eh, sí, a veces, hace muchos años me di cuenta de una iglesia que, pues por asunto de doctrina, por asuntos de principios, este, pues hubo un cierto lío, hubo cierto problema. Entonces, pero ya no supe a qué acuerdo llegaron por asuntos de no estar de acuerdo con algunos principios, algunas normas de la iglesia. Entonces, por eso me surgió ahorita la duda. Y el problema es cuando más de 3 o 4 miembros de la iglesia quizás están en desacuerdo en alguna norma de la iglesia. Entonces, por eso es que surgió mi duda. Sí, podría ser considerable, pero como decíamos, los supervisores son los que toman esta decisión en acuerdo, ¿verdad? Pueden reunirse, en este caso, el supervisor nacional, el regional, de distrito, y también dice que se informa al supervisor general. Eh, Se puede tratar con los miembros, ¿verdad? Si no están de acuerdo más de algún miembro. En este caso, si como decías, hermano, pueden ser 3, 4 miembros que no estén de acuerdo. Entonces, lo que se hace, pues, es una reunión, ¿verdad? Con la iglesia para explicar, para exponer, para escuchar. Ahora, si realmente no se pueden llegar a acuerdos y definitivamente pues todos los miembros están en desacuerdo, pues ya sería opción de los supervisores de poder tomar la decisión de desbandar la iglesia, ¿verdad? Porque Y sí pues, hay casos de esta manera, como dice el hermano Ever, suceden muchos casos y sí, pues esto amerita que se estudie, ¿verdad? Los supervisores son los que sí, tienen que sería estudiar este caso de y estudiar. luchar, ¿verdad? Y considerar, y si ya no se puede, pues entonces deben de desbandar esa iglesia o desorganizarla, ¿verdad? De esa O en manera. todo caso, porque yo creo que más adelantito estuve leyendo una parte acerca de los miembros. Dice que una de las razones por las que un miembro puede ser desligado de la iglesia
es cuando no está de acuerdo a los principios o las normas de la iglesia. En Ujú. todo caso, si son 2 o 3 miembros, es probable, habría que estudiar bien el caso y si no se daría una solución. Pienso, por lo que leí, que entonces Sí, exacto, tendrían que ser hermano. desligados. Exacto, por eso te preguntaba yo si no están de acuerdo, cuántos, si toda la iglesia o 4 miembros, porque por un miembro no se puede, por dos no se puede, entonces ahí sería consideración, ¿verdad? Ya queda consideración y estudiar, ¿verdad? Los casos, ¿verdad? Que cuándo se va a desbandar la iglesia. Ahora, en cuanto a si el miembro no está de acuerdo, pues de ahí ya son decisiones, ¿verdad? En cuanto de este miembro si realmente no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, como viene el caso, como dices tú también, de desligar, ¿verdad? Hay muchos procesos, muchas consideraciones para poder desbandar y desligar también. Porque desligar a un miembro es muy diferente a desbandar una iglesia. Porque si se desbanda una iglesia, o sea, ya esa iglesia ya no existe, ya no hay iglesia allí. Ahora, Sí, si se estamos hablando en desligan términos generales miembros, de una iglesia. ajá, una iglesia en general. Ahora, si solo serían que se desligan algunos miembros, pues la iglesia va a continuar, ¿verdad? La iglesia puede continuar con los otros miembros que sí estén de acuerdo, ¿verdad? Esos serían, pero esos casos sí son muy especiales y donde los supervisores son los que deben de tomar esta consideración, ¿verdad? Así que siempre Sí, pues. oremos por nuestros supervisores porque no es fácil, ¿verdad? Algunas decisiones que ellos deban de tomar. ¿Verdad? En cuanto a la iglesia del Señor. Muy Muy bien, bien. ¿alguien más tiene alguna otra duda o intervención? Muy bien, continuamos entonces lo que es la membresía en la iglesia. Hermano Abimael, ¿será que nos puede leer, por favor, la membresía de la iglesia? Claro, hermano, con mucho gusto. Gracias. Membresía en la iglesia. Con respecto a la membresía, nuestra recomendación es la siguiente. En el Nuevo Testamento la gente recibía el mensaje del Evangelio de Jesucristo, eran bautizadas en agua y añadidas a la iglesia. Hechos 2:41 al 47, 3:19 y Romanos, allá no veo lo siguiente, hermano. Muy bien, hermano Abimael, muchas gracias. Entonces, en cuanto a la membresía, dice, se debe a cuando la persona pues ya recibió el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y luego ser bautizado en agua. Ese es un procedimiento que se sigue, ¿verdad? Son las normas que la persona primero reconoce en su corazón al Señor como su amo, como su Dios, luego ser bautizado para poder ser añadido a la iglesia. También conforme al Nuevo Testamento, una vez que un creyente sea recibido como miembro de la iglesia, es importante que cada pastor de esa iglesia eh, lleve a cabo lo que es el proceso de discipulado, ¿verdad? Mantener el proceso de discipulado con esa nueva persona, con ese nuevo miembro. Y también fomentar y disciplinar, ¿verdad? Esos factores son muy importantes para el nuevo miembro que se va a hacer como nuevo miembro. Son muy importantes porque es necesario que conozca, ¿verdad? En cuanto a las doctrinas, las enseñanzas de la iglesia, si aquella persona quiere ser miembro, entonces es muy importante que conozca lo que es todo esto. Continuamos ahí entonces añadiendo miembros a la iglesia. Vamos a pedirle, hermana Yolanda, ¿será que nos puede leer ahí, por favor? Amén, hermano. Añadiendo miembros a la iglesia, es responsabilidad del pastor, quien pastorea al nuevo miembro, asegurarse de que el candidato a membresía esté
familiarizado con la enseñanza, gobierno, práctica de la iglesia. Muy bien, gracias, hermana. Vemos acá el gobierno y práctica de la iglesia. Como número 1 tenemos las enseñanzas prominentes. Dice, ¿cuáles serán los que son miembros de la iglesia que están en este curso? Porque tengo entendido que hay varios que no son miembros de la iglesia de Dios de la profecía, pero los que son miembros de nuestra iglesia, ¿cuáles serían las enseñanzas prominentes? Lo primero que la persona debe de saber para hacerse miembros. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Cuáles serían las enseñanzas prominentes? Estas enseñanzas deben de ser explicadas a cabalidad y totalidad. A ver, hermanos, miembros de la iglesia, ¿cuáles son las enseñanzas prominentes? De hecho, esas enseñanzas prominentes están más adelante en el libro, lo vamos a ver. Dios le bendiga. Sí, Según, hermano. según lo que yo leí, era abstinencia total de todo licor u otras Ajá, bebidas alcohólicas. Si no estoy mal, membresías en sectas, creo que decía. ajá, Matrimonio y recasamiento, que era, creo que por eso nos habían dado el libro anterior. sí, Y eh, creo que eran tres o cuatro. ajá. Muy bien, gracias, hermano Eric, muy bien. Ahora, sí, esas son parte de las enseñanzas, pero en sí, todas, ¿cuáles serían, hermanos? ¿Cuáles serían todas las enseñanzas? Las Hermana, Dios le enseñanzas, bendiga. ¿sí? Serían las 29 verdades bíblicas Sí, hermano, muy para bien, un hermano Elías. discipulado para candidatos a bautizo. Ok, muy bien. Sí, las que mencionó el hermano Eric y el hermano Elías, dice, son las 29 enseñanzas que le llamamos las verdades bíblicas, ¿verdad? Esas son las enseñanzas prominentes que la persona debe de conocer primero antes de hacerse miembro. Entonces, sería un error hacer miembro a una persona, miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía, y no darle estas enseñanzas, porque eso es lo que nosotros somos, creemos y en lo que hacemos. De hecho, en la oficina tiene estos libritos, son unos libritos pequeñitos donde están las 29 verdades bíblicas, ¿verdad? Esas serían las enseñanzas prominentes. Número 2, para que la persona pueda ser miembro, debería de estar caminando en la luz. Debe de tener claramente que esta persona debe de tener claro que está caminando a la luz, que es un miembro salvo, que debe de continuar al siguiente paso, que es el bautismo en agua. Luego, según las enseñanzas prominentes, que sería luego del bautismo, pues sería la santificación, la santidad, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el caminar a la luz, eso significa, ¿verdad? Esta persona debe de tener muy en claro, después de estudiar las enseñanzas prominentes, debe de tener muy en claro practicarlas, ¿verdad? Porque todos nosotros somos llamados a practicar estas verdades, ¿verdad? Estas enseñanzas prominentes. Número 3, la lealtad a la Asamblea Internacional. Es decir, que puede participar de la asamblea y ser leal en la iglesia y lo cual la asamblea a nivel mundial, la cual respalda toda la Biblia correctamente dividida. Esto implica en todos los aspectos, ¿verdad?, de la vida. La lealtad es muy importante. Número 4, la sanidad divina. También esta persona o candidato para hacerse miembro debe de practicar una fe perfecta en el poder de Dios para sanar. La sanidad divina implica que el candidato a hacerse miembro debe tener en claro lo que es la fe. Debe de tener fe, debe de aprender
a cultivar la fe, porque la fe se cultiva también conforme a los procesos de la vida. Nosotros podemos cultivar la fe en cuanto a ir creyendo cada vez más y más. Entonces, el número 5 sería que este miembro o candidato para miembro tener muy en claro lo que es el matrimonio, el divorcio, el recasamiento, porque en esto existe mucha controversia en relación a este tema en los cristianos. Por eso es importante que esta persona que va a ser miembro tenga muy en clara la enseñanza bíblica en cuanto a este tema, para que pues pueda ser considerado. El número 6 dice, el miembro debe de saber que debe de cumplir como miembro el diezmar y ofrendar. Ese es uno de los requisitos que muchas personas dejan de un lado porque dicen, bueno, algunos dicen, tienen diferentes criterios en cuanto a ello, pero en realidad, como miembro de la iglesia, es importante que conozca a esta persona o este candidato que debe de aportar sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Sería uno de los requisitos para que pueda ser miembro también. Luego de esto, ya sabemos que pues tiene la administración del pacto, ¿verdad? Ya se le puede lo que es administrar el pacto. ¿Qué es el pacto? ¿Será, hermana Angélica, nos puede leer lo que dice la administración del pacto? Amén. Dice, las enseñanzas prominentes deberán ser leídas y explicadas nuevamente justo antes de dársele oportunidad a la membresía de la iglesia. Cuando todos queden satisfechos, el ministro deberá invitar a cualquiera que desee hacerse miembro a ponerse de pie ante la congregación. Muy bien, hermana, muchas gracias. Entonces, el pacto creo que todos nosotros lo sabemos, cómo se realiza. Usa su Biblia, ¿verdad? La mano derecha por encima de la Biblia, la izquierda por debajo, y dice que la administración del pacto es, creo que todos lo conocemos, donde dice, promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que acepta la Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas. El Nuevo Testamento es como su única regla de fe y práctica, gobierno y disciplina y andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Entonces, el candidato debe responder sí, lo prometo. Entonces, es importante que cada miembro dé la afirmación, porque cuando se da la afirmación, está aceptando y está comprometiéndose a lo que anteriormente ya vimos, ¿verdad? Es un compromiso también que el miembro está adquiriendo allí en su localidad. Entonces, no es solo que se va a ser miembro así, no, sino que realmente es un compromiso, ¿verdad? Que debe de hacer. Es un compromiso que está adquiriendo, amados hermanos. Y por eso es la afirmación. De igual manera, vemos cuando una persona viene y recibe a Cristo en su corazón como su único Dios y Salvador, muchas veces nosotros hacemos esa oración de fe con las personas, pero muchas veces la persona que tomó la decisión no lo está haciendo o no lo está repitiendo las palabras, como al nosotros afirmar, estamos aceptando, ¿verdad? Entonces, es importante, como dice su palabra también, que es necesario confesar con nuestra boca, ¿verdad? Declararlo. Por esa razón, el candidato debe decir, sí, lo prometo. Está prometiendo, se está comprometiendo, lo está declarando el candidato. Entonces, eso sería lo del miembro. ¿Cómo sería la administración del pacto? Ya vimos cómo sería su proceder o procedimiento, ¿verdad? Para este miembro, para que pueda hacer lo que es
llegar a ser miembro. Ahora bien, miramos también cómo podría darse lo que sería un traslado de membresía, como nosotros le llamamos, o cómo trasladar a un miembro. El procedimiento de los traslados únicamente son por mandato de la iglesia local, en conferencia regular o extraordinaria, o sea, una sesión de negocios. Cuando una iglesia, pues, eh, o un miembro de la iglesia puede ser trasladada. De hecho, oiga esto que hablábamos, cuando una iglesia es desbandada, porque así lo amerita, porque ya no se puede hacer nada, pero si hay algunos miembros que sí quedaron, que son fieles, de hecho, se debe de trasladar su membresía a la iglesia que tenga más cercana, ¿verdad? Entonces, esto es una petición que se hace en los traslados de membresía y la acción respectiva, el secretario de la iglesia debe de recibir la petición, ¿verdad? Del traslado de membresía y cuando el traslado de membresía es realizado por el secretario de la iglesia local, se recomienda siempre que el secretario de la iglesia al cual se envía el traslado la escriba al secretario de la iglesia que hizo el traslado respecto si fue aceptado o no. El traslado debe ser aceptado o rechazado, no más tarde de la siguiente conferencia. O sea, que el secretario de la iglesia donde la persona llegó para poder hacerse miembro debe de enviar una carta al secretario de la iglesia donde quiere hacerse miembro, ¿verdad? Entonces, ese sería el proceso del traslado de membresía. Muy bien, vamos a detenernos hasta acá para nuevamente preguntar si alguien quiere debe tener una intervención, un comentario o pregunta. ¿Puede hacerlo? Mano Eric. Amén. Gracias. Fíjate que me surge, es una duda más que nada. Eh, dice la administración del pacto, dice, ¿verdad? Perdón, antes, en el punto anterior. En punto 6, diezmos y ofrendas. La lealtad de la asamblea. Dice que me da duda, o es duda la que tengo, porque al hacerse miembro las personas se les explica, se les traslada toda la información antes de, ¿verdad? Antes de que sean miembros. Pero ¿qué pasa si una persona se hace miembro, se le da la bienvenida, se le dan instrucciones, pero al ver su diario vivir, al ver su forma de ser, no respeta lo que se le enseñó o lo que dijo que sí iba a cumplir? ¿Cómo se puede tratar con esas personas? ¿O cuál es el procedimiento? Sí, hermano, el procedimiento de hecho está ahorita, ahí lo va a encontrar usted en el otro libro de las normas de la iglesia acá en Guatemala. Pues ese procedimiento sería, pues lo considerable sería hacerle ver a este miembro, ¿verdad? Que está infringiendo sus responsabilidades, ¿verdad? Se debe de hacerle ver al miembro que no está asumiendo las responsabilidades por los cuales él es miembro. Pero en muchos casos se da el problema, pues me atrevería a decirlo, que el problema se da en muchas ocasiones porque tal vez la persona antes de hacerse miembro no se le dio esta explicación, ¿verdad? No se le explicó cuáles serían sus responsabilidades. Entonces, ahí ya hay un problema, ¿verdad? Porque como al miembro, al candidato no se le explicó, entonces el candidato muchas veces se rehúsa y dice, no, es que yo no sabía esto, no era así. Entonces, por eso, como lo estamos viendo hoy, es necesario que sí, antes de hacerlo miembro, se le explique sus responsabilidades.
Ahora bien, si este miembro, como dice nuestro hermano Eric, no está de acuerdo, entonces ya ahí sería un asunto de que se le debe de confrontar, ¿verdad? Podría ser en una sesión, ¿verdad? Hablar con él en una sesión, ¿verdad? Y preguntarle cuáles son sus motivos o por qué no quiere responder a su trabajo como miembro, ¿verdad? Y ya serían consideraciones, ¿verdad? Que se deben de tomar para poder solucionar estos problemas, ¿verdad, hermano Eric? Porque sí, si el miembro está infringiendo la ley en cuanto a sus responsabilidades, sí debe de ser amonestado, ¿verdad? Para que este miembro recapacite y reconsidere y pueda obedecer sus responsabilidades, hermano Eric. Y pues para que pueda caminar en el orden, ¿verdad? Para que todo pueda fluir bien. Ok, Así es, hermano. muchísimas gracias. Gracias por el dato. Muy bien, hermano Eric. Sí, hermano Janis. En, en relación siempre al comentario de nuestro hermano Eric, ¿qué pasa si un miembro, pues, si un hermano hizo su pacto, se hizo miembro y todo bien, pero después de un tiempo, por ejemplo, pongamos que unos 6 meses o un año o 2 años, eh, deja de perseverar, por decirlo así, no le vamos a llamar cae de la gracia, no que deja de perseverar, entonces deja de practicar, como decía nuestro hermano, deja de practicar todo lo que a él se le enseñó, las normas de la iglesia, andar a la luz de la palabra, y se va al mundo. ¿Cómo se puede tratar a esta persona? Se debe de considerar y sí se debe de tratar. Lo que se debe de hacer es, podría ser el pastor, los líderes también, visitarlo, ayudarlo para que pueda ser restaurado, ¿verdad? Ahora, cuando un miembro se ausenta, oiga eso, cuando se ausenta un miembro y no da ninguna explicación, entonces automáticamente a los 3 meses, pues usted lo va a encontrar ahí en el otro libro, a Ujú. los 3 meses, pues pierde su membresía automáticamente, ¿verdad? Su membresía está perdida. Pero como a veces, como humanos, nosotros, ¿verdad? Nos cuesta ser así de duros, ¿verdad? Nos cuesta ser así. Pues, Entonces, por lo general, damos más oportunidades, ¿verdad? Damos oportunidades para esta persona. Pero sí, como debe de tratarse es restaurarlo, tratar de restaurarlo, ¿verdad? A esta persona. Ahora, si esta persona se retiró de la iglesia por problemas o porque definitivamente ya no estaba de acuerdo, muchas veces no están de acuerdo con el pastor, muchas veces no están de acuerdo con el líder, muchas veces se pueden ver muchos problemas y el miembro decide retirarse, entonces de ahí sí ya no se puede hacer más nada, ¿verdad? Al considerar del tiempo, pues si el pastor y la iglesia no lo quiere desligar, pues que no lo desligue, pero al pasar el tiempo automáticamente ya no es miembro de la iglesia, ¿verdad? Por eso en las iglesias locales se lleva un libro de membresía. En ese libro de membresía que debe de ser, debe de estar constantemente siendo actualizado, se debe de actualizar, porque en muchas ocasiones en ese libro hay muchos miembros que tienen más de un año que ya no, de hecho, hasta tal vez ya están perseverando en otra iglesia. Sí, hermanos, me fui un ratito. Sí, me escuchan, hermano, ¿verdad? Ahorita sí, se había ido un momento. Sí, se fue a mi internet, de hecho ahorita bajó, no sé qué pasó, pero no se ha bajado.
Creo que va a estar lento. Bueno, entonces, como decíamos, a la pregunta de nuestro hermano Ever, ¿verdad? Sí se debe de considerar los casos y si no, pues, si ya no se puede hacer nada, pues el miembro ya deja de ser miembro, ¿verdad? De la iglesia. Si ya el miembro decide irse para otra iglesia o son decisiones ya del miembro, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Muy bien. ¿Hay alguna otra duda, hermanos? Sí, yo sigo preguntando, perdón, ahí por las interrupciones. Eh, con el ejemplo que ponía el hermano Ever, si esta persona se va por X motivo, o deja de asistir y todo, pero a los meses o años vuelve a regresar, y de igual manera se le recibe, ¿verdad? Y vuelve a hacer todos los pasos, por decir así. O cómo se trataría una persona que se aleja y por X motivo deja de asistir, de perseverar y vuelve a retomar, a andar en los caminos de Dios. ¿Cómo se trata en esos temas? Sí, hermano Eric. Ahí sería, si el miembro ya perdió su membresía, se debe de volver a ser miembro, ¿verdad? Se le debe de volver a hacer el procedimiento. Si el miembro aún no ha perdido su membresía, pues depende del caso, ¿verdad? Si el miembro ha estado, por decirlo así, caído, pues se le debe de reconsiderar, debe hacer su reconcilio, puede tener unos meses de observación para que pueda seguir siendo miembro. Ahora, si esta persona definitivamente ya había perdido su membresía, entonces se debe de hacer el procedimiento otra vez para volverlo a ser miembro, hermano. Hermana, disculpe, cuando se refiere al procedimiento, se refiere al procedimiento de membresía, se refiere a lo que es el papeleo, mandar nombre a la oficina o nuevamente dar las enseñanzas. En cuanto a las enseñanzas, si las tienen claro el candidato, se considera, ¿Mm? ¿verdad? Si es necesario volvérselas a dar o no. Porque si ya pasó mucho tiempo, de igual manera es recomendable que se le vuelva a dar la enseñanza para un recordatorio, ¿verdad? Sería un recordatorio. Ahora, si no ha pasado mucho tiempo y el candidato dice, no, yo conozco muy bien las enseñanzas, entonces pues ya sería de estudiarlo, ¿verdad? Estudiar el caso, hermano Elías. Sería, trámite ya sería de papelería nuevamente y mandar a la oficina para que se pueda asignar a la membresía, a la iglesia local. Perdón, hermano Elías, no le escuché, es que tengo bajo el internet. Sería entonces solo procedimiento de papelería para que se pueda inscribir como miembro de la iglesia local. Ajá, y el procedimiento, si ya él ya fue desligado o perdió su membresía, sí hay que volverle a hacer todo el procedimiento, su pacto y todo, ¿verdad? Como miembro. Pacto también. Si ya perdió y fue desligado, sí. Si fue Ah, desligado, sí tendrían que volverlo a hacer. si perdió toda la membresía, Ajá. si hay necesidad de volver a hacer el pacto. Si ya fue desligado, sí. Se Ah, tiene que volver a hacer. sí, porque el Ujú. bautismo en agua sí tengo entendido que solo una vez se podría hacer. Sí, es una vez si el miembro dice, realmente yo no estoy seguro, no me recuerdo cuando me bauticé o realmente no valió mi bautismo, ya es consideración del miembro, ¿verdad? Está bien, gracias. Muy bien, hermanos. ¿Seguimos o alguien más tiene otra duda?
Sigamos ahí, entonces vamos a compartir. Tenemos ahí en la administración del pacto, estábamos hablando de ello. Las enseñanzas de la Iglesia de Dios de la profecía. Hermano Elías, ¿me puede leer ahí, por favor? Hermano Pastor Carlos, ¿será que nos puede leer? Perdón, hermana, estaba leyendo, pero no tenía encendido el micrófono. Oh, ya. Bueno, Las enseñanzas de la Iglesia de Dios de la Profecía. La Iglesia de Dios de la Profecía acepta toda la Biblia correctamente, dividida, el Nuevo Testamento como la única regla de gobierno y disciplina. A continuación, algunas enseñanzas bíblicas básicas. gracias, hermano. Vamos a ver, ¿cuáles serían estas? Antes que yo pase la diapositiva, ¿alguien de ustedes me puede decir a cuáles enseñanzas básicas bíblicas nos referimos? Las que ¿Cuáles estábamos creen hablando ustedes? hace un momento, hermano. Ajá, Arrepentimiento, Convicción, la arrepentimiento, regeneración, muy La bien, hermano. fe, Justificación, Ujú. Bautismo en agua, Ahí está, ¿ven? el de lenguas. santidad, Muy bien. Sí, esas son las enseñanzas, ¿verdad? La que decimos, las 29 verdades bíblicas, que sería arrepentimiento, según creo que ustedes ya las conocen, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho ahí, pero el arrepentimiento que está según Marcos 1:15, según Lucas, la justificación, donde Dios nos hace libre de culpa, pero se trata de ya no volver a hacerlo. La regeneración, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, ser diferente, regenerarnos, cambiar nuestra manera vana de vivir. La santificación, que esto pues sería, subsigue a la justificación, ¿verdad? La santificación que según Romanos y Corintios, donde nos habla de que, y en Pedro también, ¿verdad? Nos habla de la santificación que nosotros debemos de vivir en santidad, sería el siguiente, según Lucas, ¿verdad? La santidad que nosotros vivimos, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sería esto le sigue a la santificación, después de que hay santificación, que hay santidad. Entonces llega el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? A nuestras vidas. El hablar en otras lenguas. Esa es una evidencia, dice, del bautismo del Espíritu Santo. Es una de las evidencias, ¿verdad? El hablar en otras lenguas. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22 y 23, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Usted conoce todos los frutos del Espíritu. La completa restauración de los dones para la iglesia, ¿verdad? Los dones que son dados a la iglesia, como cada uno de nosotros somos el cuerpo, tenemos diferentes funciones, así como su cuerpo tiene las diferentes funciones, lo que hace su mano no puede hacer su pie, y de así de igual manera, cada miembro de la iglesia tiene su función. Algunas personas en la iglesia tienen la función de manos, otros tienen la función de pies, y de esa manera se llega a un cuerpo. Tenemos la sanidad divina, que esta sanidad nosotros la experimentamos por medio de la fe en Dios, ¿verdad? Y es provista a todos por el sacrificio expiatorio que Cristo hizo. Según nos muestran las Escrituras, dice, por sus llagas, cuando Jesús murió, por sus llagas fuimos nosotros curados.
También tenemos lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Eso ya lo conocemos, que es necesario poder bautizarnos en agua, ¿verdad? Según Mateo, como Jesús lo hizo, como un mandamiento, un requisito. Todo esto lo practicamos nosotros como una señal de obediencia, ¿verdad? Porque así lo mandó nuestro Señor Jesús y por eso hay que hacerlo. Tenemos lo que es la cena del Señor o la Santa Cena, como nosotros la llamamos, ¿verdad? Que es algo que el Señor mandó, Él lo hizo y mandó a que nosotros lo hiciéramos. Recordamos, sabemos muy bien que el vino significa la sangre que Jesús derramó. Sabemos que el pan significa el cuerpo de Jesús molido por nuestros pecados, ¿verdad? Así como cuando nosotros comemos el pan, lo molemos, entonces así de igual manera significa el cuerpo de Cristo. Tenemos el lavatorio de pies de los santos, que esto es una señal de humildad y de obediencia a lo que nosotros practicamos en la iglesia, ¿verdad? Cuando hacemos la Santa Cena y lavatorio de pies, es un acto de humildad, de obediencia que se hace. También tenemos lo que es diezmar y ofrendar. Son cosas muy diferentes porque el diezmo es la 10ª parte de todos los ingresos. Y las ofrendas pues son voluntarias, lo que nosotros damos adicional al diezmo, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Tenemos también abstinencia total de todo licor o bebidas alcohólicas. Sabemos que debemos de abstenernos de las bebidas alcohólicas porque esto lo que provocan es una falta o una pérdida de nuestro conocimiento y llegamos a hacer cosas que no son debidas. También el tabaco, el opio, la morfina, todas estas clases de drogas que tenemos abstinencia nosotros, ¿verdad? Porque lo que hacen es dañar nada más y ya nosotros ya no podemos hacer las cosas debidas al consumir todo esto, por eso hay una abstinencia o una prohibición para nosotros, para que hagamos las cosas como es debido. También concerniente, dice, a las bebidas, a la comida, la enseñanza sobre el sábado, que sabemos que el sábado lo guardan los judíos. Nosotros no somos judíos y por esa razón, ¿verdad? Esto, nosotros rendimos culto al Señor de igual manera todos los días que nosotros podemos hacerlo conforme al adorno, el uso del adorno, debe de ser guiado por los principios bíblicos, ¿verdad? No, como dice su palabra, cosas muy exageradas, muy ostentosas. Sí podemos adornarnos, podemos arreglarnos, pero todo bajo a un límite. Tenemos lo que es pertenecer a logias o a sociedades secretas, ¿verdad? No podemos, tenemos esta prohibición porque pertenecer a logias o sociedades secretas es algo incorrecto porque lo secreto nunca es correcto. Y también sobre nuestro vocabulario, sabemos que es muy importante la manera que nosotros hablamos. Sabemos que el condenar está prohibido para nosotros el jurar, ¿verdad? Está prohibido según la Biblia. Y aún la manera de hablar, un ejemplo de ello podemos poner a Pedro, el apóstol Pedro, cuando se sabía, ¿verdad? Que Jesús le dijo que lo iba a negar cuando el gallo iba a cantar 3 veces. Entonces, cuando una mujer lo vio, le dice, tú eres uno de ellos, le dice. No, dijo él, sí lo eres porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, en cuanto al vocabulario, es muy importante para nosotros los cristianos. También tenemos la institución que es el matrimonio, el divorcio y el recasamiento, que de esto ustedes lo pueden estudiar
el libro que les envié, ahí está muy detallado todo esto, ¿verdad? En cuanto al el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Entonces, hermanos, estas serían lo que son las verdades bíblicas. Entonces, creo que con eso no hay alguna duda, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos bien ahí? ¿Conocemos esto? De hecho, en este libro, al final de este libro, están más detalladas estas verdades bíblicas. Ahí ustedes las van a encontrar más detalladas, ¿verdad? Y ustedes la pueden estudiar más detalladamente. ¿Alguna intervención, hermanos? ¿O estamos bien para pasar al siguiente tema? ¿Estamos bien ahí en cuanto a esto que estamos viendo hasta ahora? Hermana, solo me causa cierta curiosidad porque a estas enseñanzas de la santificación, por ejemplo, y el bautismo del Espíritu Santo lo tiene como subsiguiente, dice uno, subsiguiente a la justificación es la santificación, y el otro subsiguiente a la santificación, el bautismo del Espíritu Santo. O sea, como que da a entender que es un proceso y que tiene que ser una después de la otra. Así es, hermano. Es un proceso porque en primer lugar, cuando nosotros venimos al Señor, somos justificados. ¿Cómo así? Cuando nosotros le pedimos a Él que nos perdone, reconocemos que necesitamos su perdón, entonces Él nos justifica. Al justificarnos es que nos perdona y nos hace libre de culpa. Entonces, para que en nosotros venga la santidad de Dios o la santificación, primero es lo primero es tener el perdón de Dios. Luego que nosotros ya tenemos el perdón de Dios, empezamos a trabajar en nosotros mismos para pues nosotros ya poder tener lo que sigue, que sería después de la justificación, después del perdón de Dios, un nuevo nacimiento. Porque cuando ya Dios nos perdona, nos hace libre de culpa, ya viene un nuevo nacimiento en nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. Luego de esto, pues ya viene la santificación y la santidad. La santificación de igual manera la recibimos de parte de Dios. Ahora, la santidad nosotros tenemos que vivirla. Como dice Primera de Pedro 1:15, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando yo ya tengo el perdón de Dios, cuando tengo su justificación, cuando yo tengo una vida nueva, entonces cuando tengo su santificación, ahora está en que yo viva la santidad. Yo ya puedo vivir la santidad. Luego de esto, pues entonces viene después de que, porque recordemos que el Espíritu de Dios va a llegar a un corazón, a un templo limpio, ¿verdad? Después de todo esto, entonces ya viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es decir, como decía hermana Abimael, sí es un proceso que nosotros llevamos, ¿verdad? Es un proceso desde el principio y todo va paso por paso. Cuando ya viene el Espíritu de Dios a mi vida es porque yo ya recibí la santificación, porque ya recibí el perdón, porque ya estoy viviendo la santidad. Una persona que no esté viviendo la santidad, obviamente el Espíritu de Dios no va a llegar a su vida, ¿verdad? No puede llegar. Después que el Espíritu viene a mi vida, la evidencia principal es hablar otras lenguas, ¿verdad? Una evidencia principal, pueden haber muchas más, pero la principal evidencia es hablar en otras lenguas. Cuando ya esto sucedió, ya el ser humano puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso todo viene en proceso, hermano Abimael. Todo es así y es necesario que vaya este proceso
para poder llegar a lo que nosotros queremos llegar. ¿Y cuál es lo que nosotros queremos llegar? La vida eterna con Cristo Jesús. Muy bien, hermano Abimael, su, como usted decía, su curiosidad, ¿verdad? Porque sí es importante esto, ¿verdad? Seguimos ahí, hermanos. Vamos a seguir con lo que es la disciplina. La disciplina es un tema de que a veces se malinterpreta o se malentiende, pero vamos a ver aquí. La disciplina de la iglesia. Pastor Carlos, iba a leerme. ¿Puede leerme la disciplina de la iglesia, por favor? Claro, hermano. Mucho gusto, hermana. Amén. Disciplina de la iglesia, un miembro que debido a los engaños de Satanás se haya tornado desleal o se haya descarriado, presenta un problema retador para la iglesia local y el pastor. Antes de tratar con alguien así, las actitudes bíblicas deberán prevalecer en las vidas de aquellos que procuran su restauración. Tales actitudes lo son el amor, la paciencia y la humildad. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, qué importante poder ver esto, hermanos, que dice cuando un miembro, debido a los engaños de Satanás, se haya tornado desleal o descarriado, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que la disciplina es necesaria. Bueno, antes de seguir con este tema, ¿cómo dice su palabra que el Señor a quienes disciplina? ¿A los que no quiere? ¿A los que A los no que están, ama? ¿A quienes disciplina nuestro Señor? a los que ama. Ajá, entonces la disciplina es por amor. Pero en nuestras localidades a veces la disciplina se entiende que es por, ¿por qué podría ser? Por querer desechar, podría ser porque no se ama, porque se quiere lastimar, en cuanto no es así. La disciplina no es un castigo. Me voy a adelantar con esto. La disciplina no es castigo, sino que la disciplina es para recapacitar. Hermano Janes, levantó su mano. Sí, muchas de las veces, no siempre y quizá no en todas las congregaciones, pero hay quienes que tienen el concepto de que si algún hermano está sufriendo, si algún hermano tiene problemas, se tiene ese mal concepto de que quizá está en pecado. ¿Pero con quién me la llevo? Entonces, y es todo lo contrario, o sea, no, ese concepto está errado porque tenemos bases bíblicas, por ejemplo, Job, él sufrió y no era un castigo de Dios, no era una disciplina de parte de Dios. Entonces, aquí cabe mencionar eso, de que a veces hay hermanos de que tienen ese mal concepto de que si alguien está sufriendo, si alguien está en prueba, que está en pecado. Ujú. Muy bien, hermano, sí, por lo que decíamos, ¿verdad? Que se cree que la disciplina es para mal. No, la disciplina es el ejemplo que ponía hermano Eber sobre Job.
pues es muy importante. Él no lo tomó para mal, ¿verdad? Todo el proceso que él vivió no lo tomó para mal. Bueno, los objetivos de la disciplina de la iglesia. Número 1 sería para la gloria de Dios, luego para la pureza de la iglesia y luego para el bien espiritual del miembro. Hermano Elías, ¿está levantando su mano? Sí, hermana, solo si me desconecto es porque está lloviendo y voy a traer unos hermanos que vamos a tener una actividad en la iglesia. Entonces, por la asistencia le comentaba esto, ¿verdad? Muy bien, hermano, voy a tomar su asistencia, hermano Elías Manuel. Un caso me logro, me desconecto, es por esa situación, hermana. Muchas gracias. Bueno. Elías Manuel, ya tomé su asistencia. Hermano Eder, ¿levantó su mano nuevamente o ya le había quedado? No. Ah, bueno. Entonces, vemos que en primer lugar la disciplina es para la gloria de Dios. En primer lugar. Porque cuando cualquier cosa que requiera de la debida disciplina es una deshonra. Pero si un pecador es conocido como miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces se debe de reflejar en la santidad. Entonces, pero cuando no se disciplina, se puede pensar que Dios aprueba el pecado y no es así. ¿Verdad? Dios no aprueba el pecado. Entonces, por eso se debe de dar la disciplina para la gloria de Dios y para que se dé a entender que Dios no está de acuerdo con el pecado. Número 2, para la pureza de la iglesia. Por lo mismo que a Dios no le agrada el pecado y cuando una iglesia hay un miembro que está fallando, todas las personas miran, porque de hecho siempre se mira. En determinado momento se da a conocer. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente de afuera ya no va a creer y va a decir, bueno, y está en pecado. Entonces, por eso para la pureza de la iglesia es necesaria la disciplina. Y en tercer lugar, la disciplina es necesaria para el bien espiritual del miembro. Para el bien espiritual del miembro, para que sea restaurado, para que el miembro sea restaurado, ¿verdad? Por esa razón es importante la disciplina. Tenemos ahí inciso B, tipos de ofensas. ¿Cuáles son los tipos de ofensa? La ofensa privada o personal. Esos son tipos de ofensas. La privada o la personal es causada por un miembro con otro miembro. Cuando un miembro está en conflicto con otro miembro, entonces esta es una ofensa privada o personal. Este conflicto se debería de resolverse, pero si no lo logran resolver, entonces el segundo paso es, como lo dice la Biblia, buscar a uno o dos testigos para resolver este conflicto. Entonces, si no se puede, entonces se toma el último paso. También debe de recordarse que es la persona ofendida quien habrá de seleccionar uno o dos testigos para que lo acompañen donde el ofensor. La iglesia puede elegir hacer esto nuevamente más tarde, ¿verdad? Hasta lograr confrontar al ofensor. Número 2, el otro tipo de ofensa es la ofensa pública o general. Ya vimos que la privada es cuando dos personas se ofenden. Ahora, la pública o general dice, esta es una ofensa en contra de la iglesia, la cual trae reproche al cuerpo de Cristo. ¿Por qué?
porque esta persona que ofende a la iglesia está viviendo una vida impía. El miembro está mostrando que está viviendo una vida impíamente, una vida falsa. Entonces esto causa divisiones dentro de la iglesia. Estas ofensas deben de ser tratadas sin demora, ¿verdad? En esta ofensa pública. Como si nosotros vemos ahí en 1 Timoteo 6, perdón, del 3 en adelante, acá Pablo advierte a Timoteo que se aparte de aquellos que no asisten a la sana doctrina, ¿verdad? También en Romanos 16 le dice, mirad que los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que nosotros habéis aprendido. Entonces, esa sería la ofensa pública. Estas dos clases de disciplina, amados hermanos, son, o dos clases de ofensa, son las que existen, la privada y la pública. Serían las dos clases de ofensa. Vamos a pasar, hermanos, a lo que es la conferencia de la iglesia local. Hermano Dalí, si nos puede leer ahí. Hermano Flores. Lo voy a leer yo, hermano. Dios le bendiga, hermana. Lo voy a leer yo por él. Bueno, está bien. Dice, conferencia de la iglesia local. El pastor y el secretario de la iglesia siempre deben firmar y fechar las minutas de conferencia que hayan sido aprobadas. Gracias, hermano. Sí, es importante cuando se hacen sesiones en la iglesia, entonces debe de haber un acta y esa acta debe de ser firmada, ¿verdad? Por el pastor también, el secretario y también en muchas ocasiones es importante que todos los miembros de la iglesia lo firmen. Por ejemplo, cuando llegan a un acuerdo, entonces es muy importante que todos los miembros firmen el acta donde está el acuerdo para que después no haya ninguna clase de problemas o comentarios que no van, porque como ya firmó, quiere decir que ya estuvo de acuerdo en la decisión que se tomó podría ser en una localidad, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver los componentes de las conferencias de la iglesia local. En los componentes tenemos que la conferencia es abierta a todos los miembros del cuerpo local. Todos tienen voz y voto, los miembros, para opinar. Los que son miembros pueden opinar, tienen voz y voto. Los tipos de conferencias. En los tipos de conferencia tenemos las sesiones, vamos a cambiar conferencia a sesiones como nosotros le conocemos. Tenemos las sesiones regulares o extraordinarias, ¿verdad? Hay sesiones regulares, trimestrales, como usted le conoce, o extraordinarias. Las regulares son las trimestrales, ¿verdad? Eso usted ya lo conoce, que la sesión trimestral pues puede ser en enero, abril, julio, octubre y enero nuevamente. Esas serían las sesiones trimestrales, ¿verdad? Ahora, las extraordinarias son de emergencia. Pueden ser llamadas en un orden por el pastor o supervisor en cualquier momento que sea necesario. Porque si se presenta una necesidad y que debe de hacer una sesión con la iglesia, se puede hacer en cualquier momento. A esa sesión se le va a llamar extraordinaria. Tenemos el propósito y objetivos.
El propósito es mantener a todos los miembros informados del progreso de la iglesia. ¿Verdad? Eso serían los propósitos. También una sesión se hace para recibir o otorgar traslados de membresía. También la sesión se hace para cualquier negocio, ¿verdad? Relativo a la iglesia. También la sesión se puede hacer para desarrollar planes, ¿verdad? Planes de trabajo, planes de alcance, se pueden hacer las sesiones. Tenemos incisos de los oficiales de la conferencia o la sesión. Dice primero el pastor, el moderador o el supervisor. También el secretario, muy importante, porque debe de levantar las actas para la sesión, ¿verdad? Y también el secretario es quien envía o recibe traslados de membresía. También el secretario es el que escribe las cartas autorizadas. Y también el secretario es el que debe de archivar todos los papeles. Registro de membresía, el secretario debe de hacerlo. Hay un libro de membresía, como les explicaba al principio, cada iglesia debe de tener su libro de membresía que lo proporciona la Oficina Nacional. Entonces, este libro debe de estar lleno por todos los miembros, pero el secretario es el que debe de escribir sus datos en ese libro. También en una sesión es importante el tesorero de la iglesia, el tesorero general. En la iglesia debe de haber un tesorero general o principal. Es el que mantiene los informes financieros. Los libros deben de ir al día, ¿verdad? Eso es los deberes del tesorero. Algunos de los deberes es recibir los fondos, contabilidad, debe de llevar contabilidad, debe de archivar todo lo recibido, ¿verdad? El informe, preparación de todos los informes de tesorería y completamente llevar a cabo el proceso financiero de la iglesia. El inciso es deberes y poderes de la conferencia. La conferencia de la iglesia local tiene ciertos deberes y el poder para ejecutarlos. Se puede seleccionar a los síndicos o directivas, aceptar los traslados, disciplinar o restaurar miembros. También puede endosar candidatos para el ministerio, o sea, recomendar candidatos para que puedan ir al ministerio. Luego tenemos inciso F, orden de la conferencia de negocios. Primero dice que cuando la sesión está abierta, el secretario debe de leer el acta, luego el informe del tesorero, luego el informe de las actividades ministeriales, luego el informe del trabajo del pastor y el recibo de traslado de membresías y cualquier negocio que se pueda tratar en una sesión. Luego tenemos el proceso de toma de decisiones. Todas las decisiones administrativas son tomadas por la conferencia local. Luego tenemos lo que es la función del comité de finanzas y mayordomía de la iglesia. Este es el que desarrolla el
plan financiero. Sí, hermanos, disculpen porque el internet me... Muy bien, hermanos, vamos a finalizar esta clase y voy a pasar la asistencia. También les voy a indicar lo que es la tarea para esta semana. Creo que ya recibí varias tareas, pero creo que no sé si ya todos enviaron la tarea de la clase pasada. Para Amén, esta hermano. semana la tarea va a ser que ustedes van a escribir un resumen de lo que es la página 69 a la 77. Los temas de disciplina de la iglesia, porque es muy importante. Las conferencias, o sea, las sesiones de negocio de las iglesias. También el orden que vimos, todos esos temas, ustedes van a realizar un resumen escrito. No solo copiar y pegar, ¿verdad? No, no que ustedes van a hacer un resumen conforme a los que ustedes entienden de esos temas de la página 69 a la 77. Al resumen le pueden poner carátula para que yo pueda ver sus nombres, ¿verdad? Para cuando ustedes me lo envíen, yo ya tenga sus nombres ahí del resumen que me envió. ¿Hay alguna duda en cuanto a la tarea? Más o menos de cuántas letras el resumen. El resumen puede ser, como estamos hablando de 8 hojas que ustedes van a resumir, entonces puede ser su resumen de 3 o 4 hojas. Tres hojas como mínimo de su resumen. Si ustedes quieren hacer más, está muy bien. Va, muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene duda? Yo tengo una duda, hermana. Con Sí, hermano. con respecto al resumen que se va a hacer, de la 69 a la 77, vamos a resumir algunos temas que están ahí. O solamente Sí, todos los temas que usted encuentra en esas hojas. de esos temas vamos a sacar resumen. Así es. Ah, vaya. Ahora Un sí. resumen es un resumen es que usted lea todo el tema y luego usted escriba lo que entiende, o sea, es en resumido, ¿verdad? Usted escribe lo que entendió, lo que leyó. Eso sería un resumen. Ah, vaya. Ah, bueno, entonces, es lo que quería saber.
Gracias, hermano. Bueno, vamos a pasar lista. No está presente, ¿verdad? Francisco Vicente. Eric Roldán. Hermano Eric Roldán sí está presente, ¿verdad? Ever Janis. Sí, amén. Yolanda Quinilla. Amén, hermana. Abimael Pérez. Presente, hermana. Dalí Flores. Hermana. Giovanni López. Presente. Por la patria. Carlos Morales. Presente.